uno piensa en ponerse en el lugar del otro, como un ejercicio básico de la empatía y de la transformación que viene con esa fuerza de lo intolerable, ¿no? John Berger, un poeta británico que murió hace unos años, decía que el valor de la verdad es nombrar lo intolerable, porque hay una vieja esperanza de la humanidad, que nombrando lo intolerable esto convoque a la acción, ¿no? De esto se trata una comisión de la verdad, de esto se trata, ustedes lo han vivido directamente y también lo está viviendo la comisión de la verdad. Sin embargo, el exilio es un no lugar en el mundo. No hay un lugar. El exilio es un limbo, una mitad de camino hacia ninguna parte. La gente sale de un país al que no puede volver y está en un país del que no termina nunca de ser, ¿no? Y es un camino intermedio que no tiene un lugar de expresión, porque hay muchos estereotipos, ¿no? En Colombia el exilio ha sido invisible durante todo el conflicto armado. La gente tiene una visión estereotipada. Los que se fueron mejoraron su situación, fueron a buscar otras expectativas. No es verdad, ¿no? Todo el mundo que salió, desde el juez que era del Tribunal Superior de Medellín, hasta el líder campesino, hasta la mujer que tenía un comercio, todos ellos perdieron estatus, todos ellos perdieron sus propias vidas, ¿no? Y como muchas veces nos han dicho cuando hemos tomado testimonios, cuando hemos escuchado los relatos de la gente, tocó empezar todo de nuevo, desde los pedazos, ¿no? No desde los pedazos, sino desde las cenizas, porque a veces no quedó nada desde lo que volver a empezar, ¿no? Y la gente tuvo que empezar a aprender otro idioma, aprender otra lengua, aprender otras costumbres, a buscar una forma de reconocimiento. Mucha gente me ha dicho, mira, el exilio es tratar de convencer al otro, ser refugiado es tratar de convencer al otro de que tu verdad vale la pena. Porque a la gente que tiene que salir al exilio no se le cree, en general, se le cuestiona. No sé, su historia es una historia que no tiene un lugar, desde luego, en la construcción de Colombia, ni tampoco muchas veces en los países de acogida, ¿no? De todo eso va el trabajo que hemos hecho. Y cuando le preguntamos al ACNUR, bueno, ¿cuánta gente ha tenido que salir del país por motivos del conflicto armado? Porque el exilio argentino, que lo conocimos en Europa, ¿no? El exilio de la dictadura o el exilio chileno, fueron exilios conocidos, fueron exilios digamos que tuvieron un papel militante también en las transformaciones de las democracias en el Cono Sur, ¿no? Sin embargo, el exilio colombiano ha sido invisible, ¿no? Como si no fuera un actor, como si no existiera, como si no importara su historia, ¿no? El trabajo que hemos hecho con la Comisión es una manera de darle un espacio a esa historia, traerla a Colombia, ¿no? Lo hemos llamado la verdad, la Colombia fuera de Colombia, porque esta también es Colombia, ¿no? Y ahí hay muchas verdades que tuvieron que huir del país. Y si uno quiere saber la historia de la Unión Patriótica, nos tocó tomar testimonios aquí, ¿no? En el Haroldo Conti, en casos de la Unión Patriótica, en Canadá, en Suiza, en España, precisamente para escuchar a las víctimas de ese exilio de la Unión Patriótica en el que la gente fue exterminada, ¿no? Es un caso de genocidio político, como ha definido la Comisión, ¿no? Perdón, sin ningún reconocimiento de esa experiencia y de esa historia, ¿no? Y los que no murieron, los que se regresaron a la guerra, se fueron a las FARC en mediados de los años 80, el resto los mataron, o los desaparecieron, o el resto tuvo que salir al exilio. Hemos rescatado esas historias desde el exilio. Y si uno quiere ver la historia del movimiento campesino, o de la NUC, o quiere ver una parte de la historia del movimiento indígena, de las comunidades afrodescendientes, o de otros grupos políticos, de las comunidades de paz, de las madres de Soacha, ¿no? Madres que tuvieron que enfrentar el asesinato de sus hijos por acusados de ser guerrilleros y fueron disfrazados como si fueran muertos en combate, ¿no? Yo me he encontrado madres de Soacha en Suecia y me ha tocado tomar testimonios de esas madres en Suecia, ¿no? ¿Por qué un país ha expulsado a unas madres que buscan la justicia sobre sus hijos? ¿Por qué uno tiene que irlas a entrevistarlas en Suecia? Hay una historia invisible de todo ese exilio colombiano al que la Comisión le ha querido dar un espacio, ¿no? Ese espacio está aquí, está en un informe, está en esa plataforma transmedia, está en los 2000 testimonios que tomamos del exilio, ¿no? Hemos trabajado en 24 países de la mano de numerosas organizaciones, también aquí en Argentina, en el Cono Sur, ¿no? Aquí hay varias de las personas de las organizaciones que trabajaron, que fueron nuestra base de confianza. Nada de esto se puede hacer sin la confianza, ¿no? Y eso es un agradecimiento de la Comisión a las víctimas, a los sobrevivientes, porque esa ha sido la energía de la transformación, ¿no? Para poder tomar los testimonios. Y hemos tomado testimonios que siempre, los testimonios del exilio siempre han tenido dos grandes partes, ¿no? Uno es la parte de lo que pasó en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente tuvo que salir? Y la gente tuvo que salir porque le pasaron, antes de tener que salir, le pasaron al menos 4 cosas. 4 violaciones de derechos humanos. De amenaza, un asesinato, un atentado, violencia sexual, un secuestro,
persecución política. Le pasaron 4 cosas antes de salir. No salió con la primera cosa que le pasó, ¿no? Porque también hay una idea muy distorsionada, ¿no? De que la gente salió porque quiso o salió a buscar digamos, un nuevo horizonte. Eduardo Galeano, que también estuvo aquí, exiliado en su tiempo, primero de Uruguay, antes de ir a Europa, decía que cuando uno es arrojado a tierras extranjeras, queda muy a la intemperie el alma. La distancia crece cuando es inevitable. Y eso muestra lo que hemos escuchado con numerosos exiliados, exiliadas, ¿no? La gente que ha tenido que salir del país, hemos tomado esos testimonios, nos han contado cosas de lo que pasó en Colombia, pero también nos han contado cosas de cómo salieron, de por qué salieron, de qué pasó en esa salida, ¿no? Y por qué a mediados de los años 90, exiliados, por ejemplo, de la Unión Patriótica en Ecuador, ¿no? Pues hubo un grupo paramilitar que se llamaba Macogi, que trató de atentar contra varios miembros del exilio en Ecuador, ¿no? Y mandó una carta, tenemos la carta en el informe, mandó una carta a la directora del ACNUR, pidiéndole, por favor, que le dijera dónde estaban una serie de refugiados porque los querían matar. Y que después le iban a mandar otra lista porque querían matar a más gente, ¿no? Y eso te muestra el contexto de la impunidad, ¿no? Que mucha gente le ha tocado vivir en Colombia, pero a veces también fuera de Colombia, antes de tener que ir a un tercer país, reasentarse, etcétera, ¿no? Hay muchas historias escondidas, ¿no? Y nosotros hemos hablado del exilio y no hemos hablado solamente, sabiendo que hay diferentes nombres para llamar a toda esta experiencia, ¿no? Desplazamiento forzado transfronterizo, o gente que se desplazó, que buscó protección internacional cruzando una frontera, una protección que no tuvo en el país, porque tenemos diferentes patrones de victimización, ¿no? La mayor parte de los casos que recogimos tienen que ver con grupos paramilitares, ¿no? Una parte, digo, eso es casi la mitad de los casos que tenemos, un 20-22% tiene que ver con grupos guerrilleros, un 8 o 10% tiene que ver directamente con el aparato del Estado, pero el aparato del Estado, los grupos paramilitares también actuaron de la mano del aparato del Estado, ¿no? Y eso, digamos, son parte de las responsabilidades que hay que ver conjuntamente. Y tomé un testimonio de una presidenta del Tribunal Superior de Medellín, ¿no? Y esa presidenta un día está en su despacho y llega un señor, ¿no? Y saca un arma con un silenciador y la pone encima de la mesa, ¿no? Y le dice, usted tiene que dejar de investigar lo que está investigando, ¿no? Grupos paramilitares. Y pues yo soy el encargado de matarla. No va a ser hoy cuando la voy a matar, pero la voy a matar. Llame por favor a algunos de los jueces porque quiero hablar con ellos, ¿no? Quiero decirles que dejen de investigar lo que están investigando, ¿no? Y llegaron algunos jueces, bueno, el tipo se marchó y cuando se iba a marchar la jueza le dijo, bueno, ¿usted cómo ha entrado aquí? ¿No? Y el tipo le dijo, bueno, nosotros entramos aquí cuando queramos, ¿no? Nosotros estamos aquí. Y se marchó, ¿no? Y esa mujer tuvo que agarrar sus 2 hijas, ¿no? Salir a Ecuador ese mismo día y buscar una manera, salir a Estados Unidos, ¿no? Y quedarse los primeros días en el metro de Washington buscando una alternativa para sobrevivir, ¿no? Y esas son historias del poder judicial, entre comillas, ¿no? O sea, ¿qué no ha pasado con el líder campesino, con la mujer que ha resistido al reclutamiento, con las organizaciones, con personas que han sido familiares de desaparecidos, ¿no? Como las Madres de Plaza de Mayo, de las que todos aprendimos? También en América Latina ha habido otras organizaciones, ASFADES, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. La presidenta de ASFADES le tocó salir del país por amenazas a finales de los años 90, por el año 2000, después de un intento de atentado, y cuando fue a Gran Bretaña, a Londres, a pedir asilo, le dejaron en stand-by, como a tantos refugiados, esperando una respuesta, y al final la respuesta fue no. Y la respuesta fue no porque no creían que una víctima, por el hecho de ser víctima, tuviera que pedir refugio. Porque eso no podía pasar en el mundo, ¿no? Ella tenía que ser una líder política, ella tenía que ser alguien que estaba metida en la guerra para tener que pedir refugio, ¿no? Y no le creyeron, ¿no? Y tuvo que salir de Londres porque no tuvo derecho a protección internacional, tuvo que volver al país y después de poco tiempo tuvo que volver a salir, tuvo que salir a Canadá. Bueno, esa es parte de la historia de mucha gente, ¿no? De mucha gente todavía hoy en día. El exilio es un lugar desde el que se puede ver toda la evolución del conflicto armado. Uno leyendo el informe del exilio puede ver toda la dimensión del conflicto, los diferentes perfiles, los patrones de victimización, la enorme responsabilidad del Estado en la desprotección de las víctimas, ¿no? Porque el exilio ha sido visible en otros países, aquí en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, países en frontera, pero no ha sido visible en Colombia.
¿no? Y esa es la primera deuda que tiene el Estado colombiano, la deuda del reconocer la desprotección y la deuda también de tener un reconocimiento, ¿no?, de su responsabilidad y de que el exilio es una violación de derechos humanos. Nosotros tratamos de documentar todo lo que le ha pasado a la gente en la medida de lo posible, precisamente para ver el enorme desgarro, las consecuencias que eso ha tenido en sus vidas, la pérdida de vínculos, la pérdida de la tierra, la pérdida de la ciudadanía, ¿no?, porque él se ha quedado en un limbo que no es reconocido por nadie, ¿no?, y que tiene que estar pidiendo si hay un reconocimiento de su estatus a partir de lo que le ha pasado. Todo eso es parte de lo que tratamos de documentar, también con una agenda de transformación, ¿no?, de que lo que tiene que venir de este trabajo es un reconocimiento del exilio como violación en la ley de víctimas. La ley de víctimas en Colombia reconoce al desplazamiento forzado. Si uno tiene que desplazarse, tuvo que desplazarse entre San José a Apartadó, una compañera que ha tenido que venir hace muy poquito tiempo aquí y que está presente, ¿no?, de San José a Apartadó a Bogotá, ¿no?, hay un reconocimiento del desplazamiento forzado, pero si ha tenido que salir de Bogotá porque ahí la han seguido persiguiendo y ha tenido que venirse aquí o ha tenido que salir a otro país, no hay un reconocimiento de esa experiencia, eso no forma parte, ¿no? Hay una tendencia también a despolitizar el exilio, ¿no?, a despolitizar las experiencias de violencia y convertir todo en una migración sin más, ¿no? Y por eso nosotros hablamos de exilio, refugio, desplazamiento transfronterizo con diferentes nombres. No sé si igual el nombre, no sé si igual el estatus que la persona pueda tener en términos de recoger su testimonio, pero no sé si igual en términos de la defensa de sus derechos. Nosotros decimos también, aquí hay un mensaje para los países, ¿no? Hemos tomado casi el 25% de los testimonios que hemos tomado en el exilio son después de la firma del acuerdo de paz, ¿no? Y eso te muestra que es tal vez más fácil hablar para la gente que está recién llegada de lo que le ha pasado que la gente que salió en los años 70, los años 80, ¿no? Los dolores del exilio son dolores muy guardados en el corazón, ¿no? Son cosas de las que no se habla, pero también es muy importante entender los factores de persistencia del conflicto hoy en día, ¿no? El asesinato de líderes o el asesinato de excombatientes de las FARC, ¿no? Más de 1000 líderes han sido asesinados desde el año 2016, más de 330 excombatientes han sido asesinados después de la firma de la paz. Eso te muestra la persistencia del conflicto armado, ¿no?, esa importancia de la paz grande, pero también de una política de protección ante la gente y también de una política que nosotros decimos a los estados, reconocer el derecho al refugio es una contribución a la paz, no es incompatible con la paz, ¿no? Y hemos visto cómo la falta de reconocimiento del conflicto armado le ha quitado a la gente el marco de reconocimiento de su propia experiencia. Mucha gente no le han dado el refugio en muchos países porque en Colombia no hay conflicto armado, o no había conflicto armado, o ya se ha firmado la paz, ¿no? Diferentes, entre comillas, razones o discursos que lo que le ha quitado a la gente es el marco de reconocimiento.